Buenas noches. Una nueva emisión del Grano del Sistema. Recuerde, suscríbase, me gusta. Vamos a empezar con la nueva estatización de la deuda externa. Seguiremos con el increíble gabinete de Macri. Eso no se termina nunca, ¿eh? Cambiemos en la plata. Primero la familia. Con lo importante no se jode. La canciller de la vergüenza. Los corredores bioceánicos. Negocios son negocios. Vamos a hacer un pequeño editorial final. A ver, estos son informes de Héctor Giuliano, que lo hizo el 29 de diciembre. Un resumen del informe. Y este hombre es uno de los que más sabe de deuda externa en Argentina. La administración Macri se apresta a estatizar la deuda externa privada, convirtiéndola en más deuda pública. Con fecha 18 de diciembre, el Ministerio de Economía informó la licitación de nuevos títulos Bonar 2016 por $2.000 millones para el día 28. Esta colocación es parte de los $5.000 millones correspondientes a la deuda contraída por empresas importadoras con sus proveedores externos y cuyas divisas debería proveerles el Banco Central. Los importadores reclaman la cobertura de un monto mayor, que es casi el doble de lo hasta ahora reconocido por el gobierno, $9.000 millones. Esta decisión oficial se sigue con un discutible proceso de 3 pasos. Primero, las empresas privadas importadoras acumulan los importes citados de deuda externa por compras efectuadas en el exterior. La mayoría de esas deudas están contraídas en sus casas matrices y o empresas vinculadas, y corresponden a operaciones que ya habían sido concretadas. 2. Si bien se trata de obligaciones externas privadas, el Banco Central carece de las reservas necesarias que en condiciones normales debiera proveerle, debido a que tales reservas se utilizaron privilegiadamente bajo la administración Kirchner para pagar deuda externa pública con terceros, acreedores privados, organismos financieros internacionales y otros fines. Y tercero, los importes acumulados por este motivo de $5.000 o $9.000 millones se transformarán en deuda pública, porque el nuevo gobierno Macri coloca un bono de corto plazo para compensar a los importadores. Ergo, un cúmulo de deuda externa privada sin que mediara obligación directa del Estado pasa a convertirse en deuda pública. Esto es muy común en la gente de Macri. Recordemos que Mauricio negoció directamente con Cavallo la cesación de la deuda de sus grupos en el 83. Así que volvemos a reconocerle diferencias de cambio como se hizo en el 2002 con Duhalde. Esto empieza a parecerse cada vez más a lo de siempre. Vamos con lo de siempre, que acá nada cambia. Vamos al segundo tema, que es este increíble gabinete de Macri. No termina nunca esto, ¿eh? Miren. El zorro cuidando el gallinero. La abogada del HBC, a cargo de las investigaciones de lavado, ella es María Eugenia Talerico. Desde ahora es vicepresidente de la Unidad de Información Financiera que se encarga de investigaciones de lavado de dinero. María Eugenia Talerico es la abogada que defiende el HBC en casos de lavado de dinero. Ese banco está implicado en la existencia comprobada y publicada de 4.040 cuentas en el exterior que sirven para lavar dinero. Es el banco más emblemático del mundo en el lavado. Grande Mauricio, sos un maestro, Mauricio, no disimulas nada. Jorge Sigal asumió como funcionario macrista. Es un periodista de perfil y que ha aceptado con entusiasmo la tarea proclamada por su jefe Hernando Lombardi de desarmar el Ministerio de Propaganda, lo que parecería significar que cumplirá la tarea sucia de echar periodistas y trabajadores de la cultura del canal público de Radio Nacional. Esto de hecho es una cuestión esperada. Lo curioso es que a quien se la encargaron, Jorge Sigal, fue formado en la Unión Soviética en los años de fuego. No hay peor astilla que la del propio palo, o mi pasado me condena, y al menos tiene camaradas comunistas que lo acusan. Arrepentido, oportunista, infiltrado, negoció con el establishment, captado por los servicios de inteligencia anglo-norteamericanos, están como dan
y sin documentos el gobierno de Macri? ¿O saben muy bien de qué se trata? Órdenes son órdenes. Los extremos se tocan, señores. Muy bien. Esto es genial, ¿eh? Esto, escúchenlo, porque esto es genial, ¿eh? Y tiene dos aristas, se van a sorprender, ¿eh? Uno de los decretos macristas más polémicos de hoy, todos los días aparece uno nuevo, habilita a una persona nacida en Estados Unidos a asumir un cargo muy sensible, en excepción de lo que marca la ley de empleo. Exceptúase textual el decreto. Exceptúase a don Marcos Molina Viamonte, DNI número 93.611.757, de nacionalidad estadounidense, del requisito de nacionalidad que para el ingreso a la Administración Pública Nacional se establece en el artículo 4, inciso A, del anexo Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional número 25.164, que afirma su artículo primero. Así, Mauricio Macri dispuso que para la Dirección de Informática de Dirección General de Sistema dentro de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia asuma un ciudadano norteamericano. Y sigue el decreto. Que el titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación solicita exceptuar de las precitadas previsiones legales a don Marcos Molina Viamonte, DNI, como paso previo a su designación en un cargo vacante y financiado de esa jurisdicción. Que los antecedentes personales, la capacitación y experiencia con la que cuenta el causante de nacionalidad estadounidense se ajustan estrictamente al perfil de las tareas a desarrollar, por lo que resultaría altamente beneficioso contar con la colaboración del nombrado. Se recibió en agosto de 2012. ¿Cuál es la experiencia? Prosigamos. Sigue el texto del decreto. Que el titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación solicita exceptuar de las precitadas legales a don Marcos Molina. Muy bien. Resulta que el niño es tecladista de una banda que se llama Don Crack, que toca en la trastienda, que comenzó a estudiar licenciatura en Administración de Sistemas en el ITBA y se recibió el 18 de agosto de 2012. Mucha experiencia. Habla inglés, le gusta viajar y no se le conoce experiencia laboral, excepto por un puesto en la ciudad de Buenos Aires, donde según el anexo resolución número 51/SSGPM/15, página 25, trabajó entre el 1 de junio del 2015 y el 31 de diciembre del 2015, 6 meses y medio, y donde cobra un sueldo mensual de 2.700 pesos, lo cual deja en claro su experiencia e idoneidad para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, llegó la hora de echar claridad sobre este tema y explicar por qué esta persona merita un DNU, y presten atención a las siguientes fotos. El chico del globito amarillo que ven en la foto es el famoso Marcos Molina. A su izquierda está Luli Molina, y si entramos a ver los amigos de Luli, vemos que es amiga de las dos hijas de Gianfranco Macri, es hermano de Mauricio. Ahora, ¿te cierra el DNU? Así es que es la persona que meritó un DNU de parte del presidente argentino a fin de exceptuar una ley nacional. No encontramos ni capacitación ni experiencias comprobables por ningún lado, pero bueno, ya sabemos cómo es Mauricio. Que el flaco sea un perejil no es problema. Mauricio es la revolución de la alegría. La semana que viene firma un DNU decretando de idoneidad y experiencia y junto con un máster de englobología y listo. Pero esto no termina aquí. Este sainete tiene otro acto, y es que el documento que se menciona en el DNU no corresponde a este rockero, sino a un señor que debe interpretar paso doble, pues tiene 91 años, es español, vive en la ruta 8, kilómetro 45 de José Cepaz y se llama exactamente igual. Y aquí caben varias preguntas. ¿A quién realmente están nombrando para un cargo tan estratégico como el control informático que lo tienen que disimular? ¿Algún emisario de los servicios de inteligencia extranjeros que tanto admira Mauricio?
¿Quién es realmente la persona que trabajó en el gobierno de la ciudad 6 meses el año pasado? ¿O toman al voleo documentos y nombres para lavar gastos de campaña? Acuérdense lo de Niembro. Muy bien. Ahora, no rasguemos la vestidura. La infiltración del enemigo no es nueva. Por decreto de Cristina Kirchner, se nombró a una británica a trabajar junto a Nilda Garré. Se trató de Natalia Laura Federman, que se negó a adoptar la ciudadanía argentina y sin embargo fue designada en el cargo de Directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad. ¿Qué ha cambiado acá? Y ahora vamos con otra voz. El tercer tema. Cambiemos en La Plata. Muy bien. Este está como la anterior. Miren El armado del gabinete que acompaña a Julio Garro está dejando mucha tela por cortar. Especialmente en lo que se refiere a la designación en la Secretaría de Cultura y Educación, donde desembarcó el alaquista Gustavo El Colo Silva, novio de Yanina Maradona. Silva fue asesor del ex secretario de Cultura del municipio platense y ex concejal Ismael Cacho Boreán, quien a su vez habría sido de los principales promotores para su llegada a esa dependencia. En rigor, distintos ascendidos dan cuenta en que en realidad la designación del Colo habría sido el pago por el apoyo subterráneo que le dio Julio Alac, entonces ministro de Justicia del kirchnerismo, a Garro en las últimas elecciones comunales. Paréntesis. Cuando yo digo que le entregaron las elecciones, no estaba equivocado, Ahora bien, lo que generó aún más ruido que la designación de Silva fue el desembarco en la Dirección de Asuntos Culturales del municipio del joven Luciano Lucho Estracera, un conocido de la noche platense, a quienes no se le conoce ningún antecedente relacionado con la tarea para la que fue designado. Cabe remarcar asimismo que el 28 de abril del año pasado, Estracera fue beneficiado por una resolución firmada por el entonces vicepresidente Amado Boudou, que le habilitó un contrato para cumplir funciones en el despacho de la senadora catamarqueña Ana María Monllau, cuyo mandato venció el 10 de diciembre. Tanto el nombramiento de Lucho como el de el Colo Silva, quienes son amigos entre sí, generó un cisma interno dentro del Frente Cambiemos, ya que se había establecido en las negociaciones previas entabladas por los referentes locales del PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, que la Secretaría de Cultura iba a estar a cargo de la docente y académica Cristian Dorato, de amplia trayectoria en la materia. Dorato hasta llegó a armar un plan de gestión que fue presentado públicamente junto con el entonces ministro de Cultura porteño y actual titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos, Héctor Lombardi. Pero con la llegada de Tándem Silva Trasera se quedó con las manos vacías, común en el PRO. En su cuenta de Twitter, Lucho, que tiene 26 años, es monotributista y está en falta en lo que se refiere a las presentaciones de declaraciones juradas. Eso no es impedimento. Nada. Dice ser docente de educación cívica en el Plan Fines, el programa ideado por el gobierno K para otorgar inéditas facilidades para poder terminar el secundario. Razón por la que se lo acusa de no haber terminado el secundario. Fue representante de la banda de cumbia Los Arándanos. Luego se sumó a la agrupación del mismo género Apolo. Ambos grupos se dedican básicamente a realizar covers de otras bandas. Según distintas fuentes consultadas por hoy, en la movida que están teniendo lugar en la Secretaría de Cultura, muchos ven la mano del polémico Carlos Ferro Viera. Se trata de un empresario de la noche que mantuvo estrechos vínculos con el alaquismo en los años 90 y que se hizo tristemente célebre cuando fue acusado de ser dealer de Diego Maradona, a quien supuestamente le felicitaba mujeres y drogas. Cabe recordar que en septiembre de este año Ferro Viera fue condenado a 1 año en prisión en suspenso por la tenencia de estupefacientes. Habría sido arrestado 2 años antes cuando la policía le allanó el departamento en que vivía, situado en la calle 13 entre 37 y 38, donde se secuestraron 23 envoltorios de cocaína, 2 con picadura de marihuana, dinero, elementos de corte y enfilamiento y una agenda con nombres y números telefónicos de posibles proveedores y consumidores. El empresario había estado acusado preso del tráfico de drogas en 1996, cuando le cautaron pastillas de éxtasis.
observando las primeras medidas de Silva, desmantelando planes culturales muy arraigados, derivando la orquesta clásica hacia la música popular, denigrando empleadas con 28 años de antigüedad. Observando esta movida, nos damos cuenta de la mentira de Cambiemos, que no es otra que la toma por asalto del poder para hacer grandes negocios sin importar absolutamente nada. Es como dijo Luis Landricina, grande Luisito, poner a un empresario liberal a que administre el país es como pedirle a un perro que te cuide el asado. Seguimos con este interminable sainete que nos dan los Macri. Primero, la familia. El PRO exigió la renuncia de Delfina Rossi por ser la hija del exministro de Defensa, acusando al kirchnerismo de despotismo. Sí, señor. ¿Se acuerdan de ese hecho? Muy bien. El primero en sorprender fue el flamante ministro de la Industria, Ricardo Burraile, al nombrar el 21 de diciembre a su primo Amadeo Nicora como titular del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Este médico veterinario era hasta ahora el presidente de la Sociedad Rural de Pilcomayo, anteriormente fue justamente el vicepresidente del INTA y ministro de la Producción formoseño. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, es el sobrino de Mario Frigerio, el interventor de la AFTIC. 2 días más tarde, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, consiguió que el ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, le ordenara a su tío Mario Frigerio intervenir por 180 días a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, AFTIC. El hijo del fundador del desarrollismo era en marzo de 2011 asesor de la Superintendencia de Seguros. El mismo día, el propio ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, designó a su yerno, Rodrigo de Loredo, como presidente de la empresa argentina de soluciones satelitales ARSAT. Este abogado de 35 años, que en los últimos 2 años fue jefe de bloque de la Unión Cívica Radical en la legislatura cordobesa, reconoció que no tiene experiencia en la materia. Eso no es ningún requisito exigible. Como acá estamos de liquidación, cualquiera puede liquidar. Existen 2 casos que Mauricio Macri no puede desconocer. Es que su histórico vocero, Iván Pavlovsky, logró que su esposa María Klemenciewicz fuese nombrada como subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano. Lo mismo había hecho en diciembre de 2011 cuando le pidió a la licenciada en Ciencias Políticas hacerse cargo de la urbanización de las villas porteñas. Un caso particular es el mismo Macri, que por una cuestión de confianza nombró a Fernando de Andrés, y el licenciado en Administración es medio hermano de la primera esposa de su jefe, Ivonne Bordeaux, con quien el presidente tuvo los 3 hijos anteriores. Esta mujer saltó del ente turismo porteño a Secretaría General de la Presidencia. Por último, el flamante director de la ANSES, Emilio Baza Bilbaso, es primo del ahora secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Iván Kerr. Como si fuera poco, el primero fue hasta el 10 de diciembre presidente del Instituto de la Vivienda porteña, en que en el segundo era integrante de su directorio. Es un enroque, como se dice en el ajedrez. Existen más casos, pero mientras ministros y secretarios continúan ocupando los diferentes organismos del Estado, el presidente Mauricio Macri ordenó al jefe de gabinete Marcos Peña revisar las contrataciones de empleados públicos de los últimos 13 años en busca de ñoquis K. Es vocación del Gobierno Nacional propiciar la transparencia de la gestión. La política medida también tiene la firma del ministro de Modernización Andrés Ibarra, quien se las ingenió para ubicar a su esposa María Carla Piccolomini en la lista de diputados de Cambiemos, la provincia de Buenos Aires. Bienvenidos al mejor equipo de los últimos 50 años. Nos siguen tomando de boludos. Sigamos. Con lo importante no se jode. En la antinomia que construyó en nuestro país el poder político, el poder real de Monsanto logró unir al kirchnerismo y al macrismo en la figura de Lino Barañao. El hombre de la cartera de Ciencia y Tecnología es el único ministro que continúa en funciones. Barañao fue quien afirmó que el glifosato puede causar el mismo daño que beber agua con sal.
y fue el adversario principal difamador del trabajo del científico Andrés Carrasco, a quien verificó que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios. ¿Quién es Barañao? ¿Y a qué obedece su continuidad el de la era kirchnerista a la macrista? Puede responder estos integrantes Diario Junio, cuando entrevistó a Patricio Eleizegui, autor del libro Envenenados, quien adelantó que los científicos están investigando con financiamiento público para patentes que terminan a medias bajo control de las empresas privadas. La continuidad de Barañao busca mantener el mismo equipo que desarrolló la papa transgénica, que tiene todo el manejo dentro de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología y Agropecuaria, y aparte la sintonía que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología con las empresas. Un vínculo muy estrecho en programas de colaboración. Por ejemplo, hay que pensar que Tecnoplan es la empresa que hizo el desarrollo de la papa transgénica y se quedó con la patente de la papa transgénica compartida con el CONICET. ¿Está el negocio? Estos son negocios. El PRO es una empresa, señores. El periodista Eleizegui detalló que uno de sus investigadores líderes de Tecnoplan es Alejandro Bentaberri, que es el segundo de Barañao en el Ministerio de Ciencia. Y el mismo Barañao viene del grupo Biocidus, que es un grupo muy grande que hace unos años trabajaba con el tema de las vacas transgénicas. Las primeras vacas transgénicas se fueron desarrollando y luego no se patentó. Quien estaba detrás de ese proyecto, cuando no era ministro, era Lino Barañao. Se trata en definitiva de mantener un equipo científico auspiciado por el Estado que viene de un origen corporativo y que al mismo tiempo trabaja para generar patentes que después terminan en poder de las empresas, como pasa con Bioceres. Bioceres estaba operando en Rosario con el Centro de Investigación del Instituto de Biotecnología de Rosario, está fusionando en hectáreas que fueron cedidas por el CONICET a IDEAR sin ningún tipo de costo. Para mí marcar que hay una continuidad por el lado de estos negocios que el kirchnerismo se había consolidado, remarcó el autor de Envenenados. Lino Barañao, con el kirchnerismo, fue de 2003 a 2007 presidente del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, hasta que en el 2007 fue designado como ministro de Ciencia. Lo paradójico de esto es que días antes de la victoria de Macri, Lino Barañao ya había hecho una convocatoria de científicos a lo que había puesto a lavar los platos, diciendo que con Macri los científicos iban a volver a manejar taxis. Un poco el eslogan que tenía el kirchnerismo. Los científicos están investigando con financiamiento público para patentes que terminan a medias bajo control de las empresas privadas. Y reflexionó, el vínculo es clarísimo, no solo por el lado de Barañao, sino también por Sarkis, el funcionario que nombró María Eugenia Vidal, y al mismo tiempo la celebración de determinadas empresas como Monsanto con la victoria de Macri. ¿Qué cambió en la Argentina? Seguimos. La canciller de la vergüenza. Cuando citando la investigación interna de Naciones Unidas, la influyente revista estadounidense Foreign Policy, es una revista que depende del Washington Post, en su última edición fechada el 17 de diciembre, revela el nefasto papel jugado por la actual canciller argentina Susana Malcorra cuando se desempeñaba como jefa de gabinete de Secretaría General de la ONU, Ban Ki-moon. El veredicto de un panel de 3 jueces independientes nombrado por Ban Ki-moon responsabiliza a Malcorra, entre otros funcionarios de alto rango, del ocultamiento de casos de abuso sexual a menores perpetrados por cascos azules de la ONU y de la persecución sufrida por el funcionario sueco Andrés Campas, quien filtró la noticia a las autoridades francesas para poner fin a los abusos. El 29 de abril de 2015, el mundo se enteró de los sistemáticos casos de abusos sexuales perpetrados contra menores de la Fuerza de Paz en Guinea Francesa, Chad y Guinea Ecuatorial, y en un campamento de refugiados de la República Centroafricana. Los testimonios que habían sido recogidos hace un año antes, personal de la Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos UNICEF, fueron filtrados al diario británico The Guardian. El artículo incluyó el testimonio de Andrés Campas, un especialista en derechos humanos de Suecia con más de 40 años de experiencia, que había sido suspendido y estaba siendo investigado por la ONU por haber alertado al gobierno francés sobre los abusos. Hasta ahora Andrés Campas ha guardado silencio sobre su papel en este asunto, pero la semana pasada un panel independiente nombrado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, estableció la inocencia del funcionario sueco que solo intentaba que cesaran los abusos contra menores.
y concluyó que varios funcionarios de alto rango, entre los que se menciona al actual canciller argentino Salma Alcorra, que en ese momento se desempeñaba como jefa de gabinete de Ban Ki-moon, estaban más preocupados en concertar esfuerzos para silenciar y perseguir al denunciante del escándalo, Anders Kompass, que en proteger a los niños del peligro en que se encontraba o de sancionar a los abusadores. Y esto no termina aquí. Roundup Atlas Press, en 2014, publica la lista de 741 individuos que conspiran activamente contra la libertad de los pueblos. Los mismos tienen conocimiento y son cómplices en los esfuerzos de la construcción bien planificada de apoyar la consolidación del poder con la intención de establecer un gobierno mundial de la élite bancaria y militar, preservando las estructuras antiguas de sometimiento de los pueblos, que les proporcionara una inmunidad total frente a cualquier forma de persecución sobre su pasado y sus crímenes realizados. De acuerdo con Roundup Alpha, son colectivamente culpables de crímenes contra la soberanía de sus respectivas naciones y crímenes contra la humanidad de su conjunto, es decir, bajo cargo de estafas de alto nivel, el saqueo de la riqueza pública, opresores de las poblaciones, atacando los derechos de la buena salud, la educación, los servicios básicos y accesos para el pueblo, la soberanía nacional, crímenes contra la seguridad personal, genocidio, involucrados en asesinatos en nombre de los beneficios empresariales, participación en prácticas oscuras de la masonería, demonicidio, guerras psicológicas, geoterrorismo, ecoterrorismo, colocan en peligro deliberadamente a cualquier intento por la paz mundial y causan tensiones regionales, culturales, conflictos armados, la pobreza forzada y la decadencia de la salud pública, el orden público y la sociedad subconjunto de las naciones libres. Los mismos deberían ser detenidos y acusados de estos crímenes globales y rendir cuentas ante la justicia internacional. Poquitos cargos, ¿no? La metodología es agrupar a los responsables por aquellas organizaciones globales involucradas: la ONU, los bancos globales, el Club Bilderberg, CFR, OTAN, la Unión Europea, OSCE, AIPAC, AEDL, CFI, BICOM, Magna, BSP, AIHAC, OSF, la Trilateral Commission, el Vaticano, movimiento religioso sionista, dirigentes políticos. Le digo que en la lista están todos, prácticamente no falta casi nadie, están todos en la lista. En la lista, en el grupo de las Naciones Unidas, en el tercer lugar está la canciller Susana Malcorra. Sigamos. Vamos a hablar de los corredores bioceánicos, otro currito que hay dando vuelta por ahí. A ver, Argentina es un país atlántico. Veamos algunos datos basados en estados parados. De nuestro país a Sudáfrica tenemos 10.300 kilómetros, a la India 18.900, a Indonesia 21.000, China 24.400, Taiwán 25.000, Japón 27.300. De Chile a Japón hay 18.900, a Taiwán 20.600, a China 21.700, y esto hay que sumar 2.000 hasta Chile, y cruzando la segunda cordillera más alta del planeta. Observe, el primer mercado del mundo es China. Yendo por el Atlántico tenemos 24.400, yendo por el Pacífico tenemos 23.700 y la cordillera del medio. Y no contamos que por el Atlántico tenemos todo el continente africano y Europa. Hago estos cálculos teniendo en cuenta la presión de la élite global en la construcción de corredores bioceánicos. El IRSA, a través de su departamento COSIPLAN, tiene varios planes para establecer corredores bioceánicos. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los pasos habilitados en la cordillera de norte a sur para estos pasos bioceánicos. Paso de Jama, 4.400 metros de altura. Guaytiquina, 4.293. Socompa, 3.876. Acá hay un ramal ferroviario. San Francisco, 4.748. De la Peña Negra, 4.365. Agua Negra, 4.780. Paso de la Cumbre, 3.834. Está el ferrocarril clausurado. Y hay un proyecto para hacer un túnel más abajo, a 2.500 metros. Paso de las Damas, 3.050. Y vamos a la Patagonia, Pino Achao, 1.884. Mamuil Malal, 1.253. Y Cardenal Zamoré, 1.305.
Cada camión puede cargar 35 toneladas. Es decir, para una bodega de 100.000 toneladas en un barco de los comunes, hoy se necesitan 2.857 camiones, con la cordillera de por medio. Con ferrocarriles en buen estado, hablando del Atlántico, 110 vagones de 50 toneladas, hace falta 18 convoyes, con un costo 8 veces mayor que el camión, sin tener en cuenta los gastos adicionales por el cruce de la cordillera. Con los canales de navegación, cada convoy acuático transporta 12.000 toneladas, por lo que necesitan 8 para completar la bodega del barco, con un costo 20 veces mayor que el camión. Esto da una idea hacia dónde está enfocada la inversión en infraestructura. Un país con soberanía plantea su economía hacia el Atlántico. El IRSA, con su Cosiplan, quieren convertir a Argentina en un eslabón de la cadena para el comercio derivado del saqueo, llevando adelante obras de dudosa utilidad para nuestro país. Por lo tanto, las mismas deben ser revisadas desde la óptica de no alterar el medio ambiente y no estorben nuestro desarrollo. Ser un corredor de paso entre los dos océanos no nos obliga a nada. Estas obras están directamente relacionadas con el TPP y las mismas fueron aprobadas por los presidentes de la reciente cumbre de Mercosur. Es decir, están firmando el acta de función de Sudamérica. Y acá quiero hacer un pequeño detalle con esto termino. Partamos de la base de que Brasil construyó 50 y pico, 60 represas en los ríos de altura, sin ningún tipo de consulta a la Argentina mirando el derecho internacional, que significa que hay que consultar aguas abajo cuando se va a construir algo. No se construyó nada, no se consultó absolutamente nada, y hoy estamos pagando la consecuencia cuando Brasil abre las compuertas a las 50 o 60 represas. ¿Estamos? ¿Y ahora qué? ¿Nos quieren usar de vuelta de profiláctico porque estamos en el medio entre el Atlántico y el Pacífico? Señores, si no ponemos soberanía y dejamos hacer esto, que nos rompan todo el país para hacer obras de infraestructura que ellos necesitan, no nosotros, y nos ponen el TTP, es la tapa sobre la lápida de la Argentina. Negocios son negocios. Esto me lo mandó un amigo, no puedo decir el nombre de él. No, quiero comprometerlo. Corría el año 1987 y a raíz de un trabajo que me tocó llevar a cabo, tuve un tiempo yendo y viniendo durante varios meses a la planta de Martínez, de lo que en aquel entonces era Standard Electric Argentina, uno de los grandes proveedores de la entonces monopólica empresa telefónica estatal Entel. En Estados Unidos en aquellos años, Standard Electric se había tenido que dividir en dos empresas, Bell South Atlantic y Bell South Atlantic Norte, Bell North y Bell Sud, debido a que infligía la ley antimonopólica yankee, y su subsidiaria Argentina había quedado bajo la órbita de South. En una de las visitas que hago a la planta, me cuentan que la parte de fabricación de cables, que era una de las áreas más rentables supuestamente, se había vendido a Bairesco, representante en Argentina de One Laboratories, para usar la planta para fabricar cables para impresoras. Voy a explicarme un poco más. Estamos en 1987, las PC apenas estaban empezando a darse a conocer, y que Argentina fuera elegida por una multinacional para fabricar cables para impresoras sonaba un poquito dudoso. Así que en cuanto me lo crucé a un conocido del club que casualmente trabajaba en Bairesco, le saco el tema y me lo confirma agregando: acordate que Bairesco es del grupo Juncal y tiene negocios financieros a larguísimo plazo. Bairesco, procesadora de datos, o sea, informática, Grupo Juncal, Banco Juncal, familia Sogaray. ¿Me estás siguiendo? Llega el año 89, Menem gana las elecciones, prometiendo que va a abrir una puerta de una fábrica por día, y oh casualidad, la pone al mando de María Julia Sogaray para privatizar la telefonía. No sé si habrá algún memorioso que recuerde que el área que hoy por hoy maneja Telecom primero fue ganada por Bell South, pero su rival financiero, el Banco of America, a los pocos días de ganarse la licitación, desiste de la operación, siendo años más tarde que ejecutivos que participaron en el tema revelaron que el banco no quiso comprometerse con las coimas pedidas porque terminaban presos en su propio país. Como segundo oferente de la Telecom, se hacen cargo del área. O sea, Bairesco, la familia Sogaray,
compra activos de Bell South en Argentina cuando ni se soñaba con privatizar la telefonía. Y a los 2 años familia Sogaray maneja la privatización y le pone el sello de vendido a sus amiguitos. ¿Se acuerdan quién fue el dueño original de Movicom? Exacto, la familia Macri. ¿Se acuerdan de dónde estaban las oficinas originalmente? Sí, en la avenida Figueroa, en el local donde anteriormente había estado Bairesco. ¿Se acuerdan cómo pasó a llamarse después de los Macri y se defendieran y antes que fuera Movistar? Movicom Bell South. ¿Entienden cómo esta gente arma todito? ¿Tiene programado las cosas con anticipación? Por lo que yo sostengo que el Macri está programado hace muchos años. Y voy a decir más, yo creo, supongo, que tengo, que el casamiento con esta mujer está siendo programado también. A mí esa imagen de Macri con una señora joven bailando en el balcón con una nena de 4 años me hizo acordar a los Kennedy. Eso fue programado. Acá está todo absolutamente programado. Si ya han diagramado las guerras mundiales con muchos años de anticipación, no va a diagramar un gobierno de un país periférico del cuarto mundo como este. No que para menor duda estaba todo programado. Bueno, vamos a terminar porque si no mi editora se va a enojar. No voy a hablar de la fuga porque no puedo difundir lo que conozco del tema y tampoco tengo ganas de difundirlo, ya que a principios de año demostramos que la tragedia de 11 fue un atentado y a nadie le importó. Programa 48, búsquenlo. Y si la gente festeja porque a Jaime lo pusieron preso, eso fue un atentado, búsquenlo. Programa 48. Entonces dijo, siga buscando. Todo parece un sueño, más que ello pesadillas. Que cuando nos despertamos, respiramos aliviados porque nada de eso aconteció. Porque sueños, hace rato que no tenemos. Nuestra dirigencia durante décadas se ha encargado de reducir nuestra asistencia a tratar de sobrellevar el presente. Permanentemente nos han engañado con promesas de cambio que no son otra cosa que maquillar un cambio para que nada cambie. Todos, absolutamente todos, han llegado al poder para enriquecerse a costa de lo que sea. Han lucrado con el hambre, con la desesperación, con las enfermedades, con el exilio, con la pertenencia, con la historia y las tradiciones. Todo lo han subordinado a sus propios intereses. Y nosotros seguimos impávidos, confiando en ellos, mientras nos muestran descaradamente lo que hacen con el dinero mal habido. Encima los toman de idiotas, enviando sus esbirros a decirnos que como son ricos no van a robar. Acá nada ha cambiado. La Argentina, contra lo que piensan, tiene política de Estado. Lo que sucede es que la determinan de afuera. Vamos a dar un pequeño ejemplo actual. Cristina Fernández escribió vía Twitter lo siguiente, referido a la anulación de las represas de Santa Cruz. Ya hemos hablado aquí de lo contraproducente de las mismas. Lo que quiero señalar es que en ese Twitter, Cristina da los motivos de ello citando una reunión. Dice textual: del encuentro con la señora Tompkins participaron, entre otros, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Berman, y el vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra. Esto, de ser así, es gravísimo, puesto que alguien propietario de tierras fronterizas que ha bloqueado el acceso a un lago está determinando el uso de las mismas, o diagramando qué obras públicas pueden hacerse o no. Esta es la lucha. No podemos celebrar en Tucumán este año el bicentenario de la declaración de la independencia porque sería blanquear la hipocresía de un sistema que vende humo. A quienes queremos nuestra patria debería darnos un poco de vergüenza cantar el próximo 9 de julio un himno nacional con estrofas encendidas que no se cumplieron.
o venerar a esos congresales que viajaron días enteros entre la tierra y el lodo para encontrarse en Tucumán y declararon una independencia que no supimos mantener. ¿No se nos mueve la sangre ante la infamia de ser una colonia que se maneja con control remoto por medio de una banda de traidores a la patria? ¿Qué celebramos los feriados nacionales? ¿Poder irnos a la costa o quedarnos a dormir sin trabajar? Ese no es el legado de los padres fundadores, sino la consecuencia de seguir soportando a los hijos fundidores. Y encima se ríen de nosotros, yéndose de vacaciones a 10 días de asumir, al igual que Cristina, que se recluía en el Calafate sin conocer fecha de regreso. Y para aparentar que se preocupa, viaja a Concordia para decir cosas sin sentido y no llevar un peso de ayuda, mientras la gente hace donaciones y los sindicatos juntan 4 millones para baños químicos. Y sin despeinarse, regresa a Villa Langostura a jugar al golf. ¿Qué cambió con Cristina, me pueden decir? Viven tomándonos por idiota. Decretan la emergencia estadística por 3 meses y no se dan los índices de inflación hasta que normalicen el INDEC. Y ponen a cargo del mismo el que elaboraba los índices que leía Patricia Bullrich en el Congreso. ¿Por qué no siguen con esos índices? ¿Nos toman por idiotas o creen que somos infrahumanos? ¿Qué cambió en Argentina? Los mismos vicios políticos, los mismos privilegios, la misma impunidad. ¿Festejamos que antes no usaban vaselina y ahora sí? ¿Esas son nuestras aspiraciones? ¿Ese es el legado de nuestros hijos? Cuando se balcanice la Argentina, ¿vamos a seguir celebrando las fiestas patrias? ¿Con qué cara le miraremos los ojos a nuestros hijos? ¿Vamos a aceptar que nos dibujen la secesión, que la disfracen con cualquier mentira, que nos pongan cualquier excusa? Esto tiene una sola solución: que aquellos que dicen querer la patria se juramenten que la dividen con sangre. Y 200 años es una fecha emblemática para ese juramento. Buenas noches.